Buena tarde, noche para todas las personas que nos están acompañando hoy, viernes 13 de febrero de 2026 a las 6 de la tarde, jornada vespertina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy vamos a hacer el tercer taller con el mismo énfasis o con el mismo enfoque o a partir de los mismos conceptos, pero con unas nuevas preguntas. Y es reflexionar acerca de las perspectivas de la dinámica electoral para Congreso y Presidente de la República en Colombia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer muy sencillo una, un barrido rápido de las características, la caracterización que ha tenido este proceso electoral y que está tomando más forma en este momento. Todos lo conocemos, pero es importante recordar los siete puntos, siete aspectos que hemos reiterado. Y luego vendrán tres preguntas, una relacionada con un candidato, otra relacionada con las consultas internas y otra más de concepto de formación analítico. Entonces, como ven, son tres campos que vamos a trabajar hoy. Por ende, mi coronel Fuentes, le pedimos a usted que controle muy bien el tiempo, le recuerde a los asistentes para que no se extiendan y podamos cumplir con el objetivo de revisar esos tres aspectos de la cuestión electoral y que podamos participar todos. Mi coronel, Entonces, le solicito si me coloca como anfitrión porque puso a la ingeniera Rosalía. me equivoqué en el momento de hacerlo ya. Yo soy muy buena para controlar la sala. Cambiar tema, vamos a ver. Taratata. Bueno, Aquí. ya estamos al aire, estamos al aire. Les pido el favor que no interrumpan con sonidos porque me queda eso grabado. Entonces, hablemos primero de la situación preelectoral actual de la cual hemos tocado varias veces estos términos. Es increíble que entre más pululan candidaturas y entre más se multiplican aspirantes, y llamémoslo así simplemente aspirantes, no entremos a cualificarlos porque ahí sí tendríamos serios problemas en el sentido de su idoneidad, su experiencia, su capacidad, su liderazgo, etcétera. Entonces, digamos que hay aspirantes por montones, pero los electores desinformados. Es el momento en que inclusive personas que tienen tendencias muy claras de derecha o izquierda, pero particularmente los que tienen tendencias de derecha, no han podido aclarar el panorama de qué es lo que pasa, habida cuenta o precisamente porque es que es demasiado, es exagerada la cantidad de bocones y de aspirantes y la cantidad también de desinformación que sale de redes sociales, medios de comunicación, corrillos, y entonces todos los días nos traen una encuesta nueva y nos dicen que el que va adelante lleva 40, que lleva 37, que no, que pasó uno, que pasó el otro, que fue que esta empresa lo está haciendo de manera sesgada, que no, que es la otra. Pero al final, supongo que es la misma situación en que estamos la gran mayoría de esta sala, no hay una claridad. Y si no hay claridad, por ejemplo, en un nivel tan importante de la política como de ¿No quienes, crees, mi amor? Sí, claro, muy pesado. Uy, como de quienes nos acompañan en la sala hoy, pues imaginémonos al elector normal, a la persona que vende frutas en la calle, el señor que hace los entregas de mercados del Rappi, el cartero, el mensajero de la oficina o la señora que le hace aseo a la oficina, que usualmente son personas más desinformadas acerca de esto. Entonces, son presa una gran mayoría de colombianos que esa desinformación los puede utilizar, los conviertan en herramientas útiles. Es evidente que Petro y los comunistas tienen una estrategia, pero hoy ya le agregamos algo que no lo habíamos analizado o no le habíamos dicho en las dos anteriores reflexiones. Sí, tienen la estrategia, pero esa estrategia está en estado crítico, tiene crisis.
tiene problemas, podría darle un infarto. ¿Y dónde está el asunto? En que la aparición de Roy Barreras en el escenario, el viaje de Petro a Estados Unidos, la caída de Maduro, la política exterior de Estados Unidos y muchos aspectos que se yuxtaponen inclusive en esta situación que los vamos a ver, le han causado una crisis y ya realmente el candidato de izquierda se está poniendo fastidioso dentro de su misma agrupación de izquierda porque se volvió el doctor denuncia. Ahora su único argumento es voy a denunciar penalmente o puse una denuncia penal. No, y un lenguaje muy al estilo comunista, retrógrado y peligroso. Pero Petro había hecho una jugada, y aquí es donde volvemos a reiterar que sí hay estrategia, y lo habíamos hablado aquí antes, de la maniobra del salario mínimo. Hoy, como era de esperarse, porque él sabía que eso iba a pasar, la, el Consejo de Estado dispuso congelar esa medida mientras estudie el decreto que seguramente se va a caer. Ya Petro alebrestó todas sus bandas criminales llamadas primera línea a que salgan a destruir las ciudades. Y lo mismo hizo Cepeda y lo mismo hizo Roy Barreras. O sea, repitiendo lo que hicieron contra Duque. Entonces la estrategia la tienen, pero está en crisis y está haciendo algo que lo hemos reiterado aquí desde el primer día que este sujeto descompuesto asumió la presidencia, que él quiere armar un desorden violento, a ver si le cuaja la idea de hacer una constituyente, pero no como hablan todos esos doctos que han venido aquí a decirnos que es imposible, que la constitución no lo contempla. No es que a Petro no le importa la constitución, él lo que quiere es que haya una revolución francesa en Colombia, que se reúne el pueblo en el Coliseo del Campín, no sé dónde, y nombre de sus delegados, y esos delegados redactan una nueva constitución y lo nombran a él eterno. Eso es lo que él sueña. O sea, sueña ser como presidente ya elegido eh, de manera irregular, sueña convertirse en el revolucionario que el pueblo lo colocó en el poder a la fuerza. Tiene esa mentalidad de bandido y no la ha cambiado. En tercera medida o en tercer punto de lo que estamos reflexionando hoy, que ya lo hemos reiterado varias veces, es que los carteles internacionales de las drogas están muy a la espera y a la acción de cómo actuar, debido a que en Estados Unidos hay una política clara y directa del señor Trump de combatirlos, pero el mercado no se ha acabado. Antes, al contrario, parece ser que les ha ido mucho mejor con el señor Trump porque subió el precio de la droga. O sea, lo que hay es una demanda mayor y una oferta menor. Entonces, por ley básica de la economía, cuando la oferta es cuando la demanda es mayor a la oferta, el precio se dispara. Entonces parece que a los narcotraficantes les está yendo es mejor con la presión de Trump porque droga que coronan entra a un precio superior. Increíble. Por lo tanto, ellos tienen muchos intereses en saber quién queda, porque saben que si queda alguien de derecha, va a permitir que Estados Unidos regrese con todo el poder a fumigar y a actuar más directamente, y de seguro que las extradiciones serán más expeditas y que las fuerzas militares recuperarán con la Policía Nacional la capacidad de actuar mucho más contundente contra la, los grupos armados. Y como ya se volvió costumbre en Colombia de que se llama del servicio o del retiro a los generales para colocarlos, esa es otra de las sospechas que hay por parte de la izquierda, que si pierden las elecciones, entonces gana la derecha y que llama al servicio a generales de las cuatro fuerzas que fueron irregularmente destituidos por Petro. El reciente episodio de la manera canalla como fue destituido el comandante de la policía en Cali por parte de Petro, y que ya se lo han dicho públicamente, que es la venganza porque le allanó la casa a Benedetti en Barranquilla y porque fue el que acompañó a la fiscalía en la captura del hijo de Petro. Y lo tenía en el tintero para ver cómo se vengaba, y aprovechó esta circunstancia y se inventó una novela de esas que solo caben en la cabeza de Petro, que es que el general había dicho que le colocaran unos narcóticos
en el vehículo y que eso era con el fin de torpedearle el viaje a Estados Unidos con Trump. Bueno, una película bien montada. Acuérdense que una vez un indigente eh, arrojó un cascarón de lanzacohetes M-72 por allá en la calle del Cartucho, lo arrojó en un basurero y lo encontró otro indigente y fue y lo entregó a la policía. El primer indigente que lo arrojó yo parece que ha sido miembro del Ejército Nacional y que cuando estuvo en servicio se ha quedado con ese cascarón como un trofeo. Esos cascarones, esos elementos los disparaban y quedaba el cascarón y era como un adorno porque no servía para más. Entonces Petro de una vez salió por televisión y dijo que muy cerca al Palacio Presidencial habían encontrado un misil ruso SAM y los medios de comunicación de una vez lo publicaron. Eso era, mejor dicho, algo gravísimo. Entonces, cuando nos consultaron, les aclaramos, un misil SAM necesita un afuste y una plataforma de lanzamiento y es un misil que está hecho para derribar aeronaves, no para dispararle a un carro. Y su ángulo de tiro es curvo, parabólico, no es operado desde el hombro. Lo que encontraron allí era un M-72 americano que ya casi está en desuso. De pronto quedarán algunos en los depósitos de las fuerzas militares, pero ya serán de museo y no tenía nada que ver con eso. Pero él monta películas y todas películas desinforman. Ya lo dijimos, la política directa de Estados Unidos contra el delito y en especial al señor Petro lo reunieron allá, de eso no nos queda la menor duda, y de forma muy elegante y muy sonriente le dieron muchas cosas y él llevaba un cartapacio de papeles y ayudas en PowerPoint para tramar a los gringos y le dijeron, hable lo que quiera, pero es que nosotros tenemos es este punto claro con usted. O combate el narcotráfico y el delito, o lo combate. Punto. Reiteramos, porque comenzábamos con eso hablando del conversatorio, el carnaval politiquero de la candidatitis sigue tan vigente hoy como ayer. Eso es aterrador. Un poco de personajes que no se saben ni siquiera el Padre Nuestro y aspiran a reformar el Talmud, el Pentateuco, el Génesis, el Torá, la Biblia en su conjunto, eh, unir en un solo paquete el Nuevo Testamento con el Antiguo y luego pasarse a corregir la redacción del Corán. Y si les queda un poquitico de tiempo, se van para India y corrigen el libro de Buda. Aspiran a todo eso y no se saben ni siquiera el Padre Nuestro cristiano. Entonces, la candidatitis que hay es aterradora y sale cualquier perico de los palotes, o como está de moda, cualquier perica de los palotes, y le dicen, no, es que su candidato, su imagen subió al 10%, y fuera de eso, se cree la mentira y la repite. Pues y eso lo que hace es llegar al punto número uno, desinformar. Lo otro que lo hemos reiterado aquí muchísimas veces es la ausencia de estrategia y compromiso de los partidos políticos como institución básica y desde luego del resto de instituciones tanto públicas como privadas. Pero es que si fallan los partidos políticos, falla todo, falla todo. El Centro Democrático, que era el partido medianamente creíble en la derecha, entró en una crisis terrible. Hubiera ganado cualquiera de las tres señoras la preferencia presidencial de su partido, hubiera sido lo mismo. Tenía que haber ido a ese show barato de la consulta a ver cuántos boticos hacen y cuánta plata recogen para la campaña en firme, pero no hay nada. Y escuchar candidatos como Pinzón o como David Luna, eso es una vergüenza, pero es lo que tenemos, no hay más. Entonces los partidos no tienen ni estrategia ni compromiso y repitemos, y estamos hablando de esos que son los más visibles. A todas luces, esa consulta, como lo hemos analizado aquí en episodios anteriores, de, de la supuesta derecha, es más bien una competencia con Fajardo para que no sea él el que se quede con la mermelada del tercer lugar. Y Fajardo, otro mediocre que no, ni suma ni resta, que es que se lanza independientemente. Imagínense ustedes a Juan Fernando Cristo, dice que independientemente, ¿qué conseguirá?
pero sí hace gastar un montón de dinero en la elaboración del tarjetón y lo que busca es una devolución por votos y obviamente a ver si mete algún senador o algún representante de la Cámara y obtiene mínimo 500.000 votos en ese espacio para garantizar seguir pelechando del Estado. La señora Ingrid Betancourt puso dos candidatos presidenciales, luego que no, que sí, y ahí seguimos en este show, porque a ella le interesa mucho mantener su partido para vivir sabroso en Francia y el pueblo utilizado para toda esa cosa. Las tendencias de los dos candidatos mayoritarios eran claras hace 2 meses. Inclusive se daba por certero que ya eso estaba definido. Pero en este momento ya no son tan claras, en especial por el sospechoso ascenso que puede tener el señor Barreras. Entonces, mi coronel Fuentes, como no se trata de hablar y hablar, sino que estábamos recordando lo que hemos puntualizado, ahí viene la primera pregunta, 2 minutos, porque son 3 preguntas. Entonces, muy disciplinados en el tiempo para que podamos hacer el taller completo. Adelante, mi coronel Fuentes. Bueno, gracias, mi coronel, y muy buenas noches para los miembros de la sala que aún no había saludado. Entonces, comenzamos con la ronda de respuestas y le damos la palabra inicialmente a la ingeniera Rosalía Medina. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues, francamente, este proceso electoral está en tanto desorden por más del montón de consultas que han hecho, que francamente uno no sabe qué es lo que va a pasar. Es muy probable que se altere el mapa político según esta pregunta, en vista de que ese señor Roy Barreras, que francamente no entiende uno cómo ha aparecido con semejante ímpetu y que sin duda alguna va a tener todo el capital que necesite para su campaña, a pesar de que nadie me ha contestado a mí si realmente las campañas de esas consultas tienen algún tope en el Consejo Nacional Electoral, no sé. Pero pienso que la reputación de este señor, francamente, si llegamos a aceptarlo, siquiera con una cantidad de votos significativa, es que definitivamente somos, como dijo algún expresidente famoso, somos realmente una ciudadanía de cafres. Esa es la palabra. Entonces, sin duda alguna, se va a alterar ese mapa político y espero que este señor salga de alguna manera, por alguna razón legal, porque francamente no es posible que sigamos aceptando este tipo de cosas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, ingeniera Rosalía, y Rosita, por la optimización del tiempo. Adelante, por favor, mi coronel Jairo Giraldo Delgado. Buenas noches. Sí lo altera, por una sencilla razón, porque una cosa es una consulta en época no electoral y otra cosa es una consulta en una fecha que solamente no se da la consulta, sino se da la elección de senadores y representantes. En ese orden de ideas, los votos que sacó Iván Cepeda en la consulta con Carolina Corcho, que son más o menos 1.600.000, fácilmente, oído, fácilmente es superada por la consulta del 8 de la izquierda, de los que lo van a estar allí, como es Roy Barreras y el exalcalde de Medellín, y otros dos, pero que no van a contar mucho. Así que no se les haga nada raro que Roy Barreras saque mucho más votos en esa consulta que lo que sacó Roy Barreras. Y en ese orden de ideas, obligatoriamente le tocaría a la izquierda progresista y socialista declinarse por el candidato que más votos tenga. A mí no me interesa ninguno de los dos, porque los conocemos de arras, y mucho menos Roy Barreras, que ha sido uribista, ha sido santista y ha sido petrista, y ahora aquí, ¿qué más irá a hacer? Pero él tiene su propio partido. Pero si lo comparamos con el hijo de la FARC, el candidato de la FARC, en ese orden de ideas considero que es mejor tener a Roy Barreras y no al señor
Iván Cepeda. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Giraldo. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues el evidente repunte de Roy Barreras, pese a su dudosa reputación, sí va a alterar el mapa político electoral, porque es un candidato de la izquierda, y en la izquierda pues predomina las dudosas reputaciones. Entonces, como la izquierda está interesada en pescar en río revuelto, indudablemente que tiene su representante y su ideólogo a Roy Barreras, que cambia de pareceres, de conceptos, de ideas, de principios, de criterios al mejor postor o a la suerte, al azar, como si se tratara de un maquiavelismo ideológico. De esa manera, entonces, la alteración del mapa político electoral será significativo, como lo fue y fue la motivo, causa, razón por la cual un dudoso terrorista como Gustavo Petro terminó siendo presidente de esta república. Muchas gracias, mi coronel. A usted, mi coronel, muy amable. Mi general Hipólito Herrera, bienvenido. Adelante, por favor. Buenas noches, señor Coronel Fuentes. Buenas noches para todos los presentes en el aula virtual. A mi coronel Villamarín, buenas noches. Muchas gracias por la exposición. Pues seguramente alterará el mapa político y desde hecho ya lo está alterando el ingreso de Roy Barreras al terreno de la próxima elección. Pues por diferentes aspectos diría, ¿no? Iván Cepeda, si bien es cierto, tenía alguna prevalencia en todas las propuestas de la izquierda, pues de acuerdo a lo que se ha escuchado y se ha visto, pues carece en cierta forma de una capacidad y un conocimiento para imponer sus ideas y desde luego eso le va quitando relevancia. Lógicamente, Roy Barreras es un marrullero, es un camaleón de siete suelas y sobre todo que para mí es como el, el caballo de la hípica que se le va a presentar o que se le presenta frente a todos los demás candidatos de la izquierda, pero que lo impone el establecimiento comunista de las altas élites. Entonces, desde ese punto de vista, pues tiene, como quien dice, mayor capacidad, mayor conocimiento de todas las triquiñuelas del tema político y lógicamente, pues ese es el alfil que tienen ahí bajo la manga y que seguramente va a desplazar al candidato hasta ahora propuesto como es Iván Cepeda. Muchas gracias. Muy amable, mi general. Por favor, adelante, mi coronel César Saavedra. Gracias, mi coronel. Buenas noches a la sala. Mm, Indiscutiblemente, yo tuve la oportunidad esta semana de ver los cuatro debates que hubo, dos del partido de la Nueva Colombia, donde estaban los nueve candidatos, otro el de Claudia con el señor Huertas, y el que sucedió el día de hoy de Roy Barrera con todos sus otros cuatro personas que participaron en el evento. Eh, por supuesto que Roy Barrera puede que nos guste o no nos guste y podemos tener miles de opiniones, eh, pero ha sido una persona inteligente y hoy lo demostró. Uno tiene que mirar con objetividad sus debates y supo manejar, demostró mucha mayor capacidad con las otras cuatro personas.
Entonces, indiscutiblemente ese va a ser el ganador de esa consulta, como seguramente Claudia López va a ser la ganadora de la otra, y entre seguramente Paloma y Pinzón sale el otro candidato, y ahí vamos a tener 3 más los 16 que hay. El problema de esto es que una de las condiciones de la consulta es que dice que el que sale va a primera vuelta. No es que no me voy o sí me voy o ya no, a no ser que renuncie. Y va a afectar, por supuesto, va a alterar. Pero el problema es que si no toman ellos una decisión, como lo ha dicho Roy Barreras, en marzo, después de que pase la consulta, y siguen por su lado Cepeda y por su lado Roy Barrera, eso es algo que indiscutiblemente le va a servir positivamente al centro y a la derecha, porque son votos que van a ir divididos y son votos que no van a sumar. Los que pueda sacar Roy Barrera, 2, 3 millones, o los mismos 2, 3 millones que pueda sacar Cepeda. La realidad es que no es que tengan 6 millones de votos. La realidad es que los que votaron por Cepeda hoy van a votar por la consulta de Roy, seguramente. Pero es interesante también lo que decía hoy Roy Barrera, y es que al presidente Petro lo eligieron 11 millones de votos, por dar un número cerrado. Y la consulta de Cepeda fueron 2 millones de votos. Él dice que quedan 9 millones que no están decididos y que no votaron por él, a pesar de que sean del Partido del Cambio o Partido Progresista. Entonces, él basa su teoría en que él puede tener acceso a esos 9 millones de votos. Entonces, indiscutiblemente que va a alterar, es un nuevo jugador. Como decían mis antecesores, es un jugador que desafortunadamente no tiene equipo ni tiene camiseta, tiene oportunidades, juega en todas las posiciones, juega con todos los colores y está con el sol que más le alumbra. Entonces va a ser interesante lo que él le va a proporcionar a este debate, que va a ser muy interesante los resultados de lo que pase el próximo 8 de marzo. Y también, como decía mi coronel, el ingrediente de esto es que la gente sale a votar. Entonces la gente va a haber una votación masiva. No tengo claro cuánto fue la votación de hace 4 años para Congreso, Senado y Cámara y para las consultas, pero estoy seguro de que como está la estrategia de que usted llega a la mesa de votación y le dicen desea votar por la consulta, pues seguramente así la gente no lo tenga en la mente y le ofrecen eso, lo va a querer hacer. Entonces va a alterar, va a haber un gran cambio y estoy seguro que en marzo, el 9, ya tenemos nuevos jugadores para la primera vuelta. Gracias, mi coronel. Bueno, gracias a usted, mi coronel. Por favor, adelante, mi sargento mayor Sanders Landazuri. Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula. Gracias, mi coronel, por darme la oportunidad de contestar rápidamente esta pregunta, porque esto me inicio por decir que hay que pensar lo impensable y hay que imaginar lo inimaginable. El presidente colombiano no lo está poniendo Colombia. Esto tiene una estrategia internacional, una agenda plenamente demarcada y orientada y ya prácticamente boleteada por los Estados Unidos. Este señor Roy no llegó de la noche a la mañana así, pues estratégicamente llevó todos unos procesos, inclusive de acercamiento, en silencio, su agenda, viajó a diferentes partes de Colombia y se fue posicionando hasta el momento de salir ya a la palestra pública. Mucha gente no lo tuvo en su perspectiva, en sus análisis, mucha gente no lo consideró. Pero no única y exclusivamente relativo a la pregunta, si altera el mapa político electoral, realmente ya lo alteró. Ya hizo una fragmentación de las coaliciones tradicionales, ya hay un desplazamiento de la agenda pública. ¿Por qué? Porque ya la gente habla sobre una emocionalidad ideológica, ya hay unas nuevas geografías electorales y eso se va a seguir presentando. Ya hay una crisis inclusive en las estructuras del poder. ¿Por qué? Y ustedes lo vieron también en el desentimiento que hizo la autora Cabal. Esto ya hay unas fracturas que se han presentado y eso debilita en cierta forma esas estructuras fuertes históricas.
Y eso demanda por hecho un reto a la institucionalidad. Esto es único, esto tiene grandes aristas y quien se atraviese se lo llevan por los cachos. Es decir, quien le salga a colocarle palos a la carreta de Roy termina con su carpeta en los Estados Unidos. Lo estoy diciendo porque es que lo que se está evidenciando, simple y llanamente un candidato que viene con unas condiciones, que inclusive viene con una estrategia plenamente definida, viene con unos elementos que ha causado fragmentación de las coaliciones tradicionales, desplazamiento de agenda pública y especialmente crisis en la estructura de poder. Esto es único. Esto no lo habíamos visto antes en el país. Entonces, sí, es todas las cualidades que ustedes consideren que tiene ese señor, pero acabamos de escuchar en la segunda intervención, que creo que fue mi coronel Jairo Giraldo, que mire, así como lo dijo mi coronel Giraldo, que prefiere a Roy antes que, así está el pueblo colombiano. Roy se mete a la presidencia en consideración porque así se está pensando. Es decir, y todo el mundo dice, prefiero mejor a este que a este. Y el poder político nacional, toda la gallada de políticos convencionales y tradicionales están buscando el número telefónico de Roy para colgársele. Muchas gracias, mi coronel. Usted, mi sargento mayor. Bueno, en lo personal, pues sí se altera el mapa político. Bien lo decía mi general y a él lo conocemos como el camaleón de la política. Recordemos que él estuvo con Santos, estuvo con Uribe, ahora con este señor Petro, estuvo en las negociaciones de la paz total o los retos de la implementación de la paz total. Y acuérdense de lo que pasó el antes de la visita de Petro a Estados Unidos, el durante y el después del Consejo Nacional Electoral, donde vienen y dicen que Cepeda no va a la consulta. Entonces, armemos ese rompecabezas y Roy Barreras, muy calladito, se lanza. Y se lanza con una consigna dentro de sus formas de hablar, que está su candidatura bajo la consigna de la seguridad total. Oigan, pues, entonces, este hombre viene dando unos pasos seguros, muy seguros. Roy Barreras es un torero político y él se arrima al árbol que más sombra le dé. Y sí va a afectar ese mapa político. Este va es por la de oro. Él no va a ser de segundón ni nada. Va por la de oro y tiene fuerza política. O acordémonos los cargos que tuvo en el Senado de la República y como diputado. Recordémoslo. Entonces, este hombre tiene fuerza política y es de cuidado. Bueno, la siguiente pregunta, por favor, mi coronel. Bueno, entonces los otros 2 minutos para esta pregunta que dicen que podrían incidir sobre los dos punteros de la Espriella y Cepeda, las tendencias de las consultas y los aventureros que se lanzan solos. Súper interesante pregunta. Vamos entonces con mi coronel Giraldo. Adelante. Bueno, la incidencia es mucha. Si no tuviera incidencia, no habría consultas. Y ni siquiera tendrían que inscribirse. Son 3 consultas, recordémoslo. La de la izquierda de Ruiz Barreras, el alcalde de Medellín y otros 2 más. La de Claudia López, que como no le salió Fajardo para la consulta, pues simplemente escogió a cualquiera, porque lo que le interesa, como dijo Luis Alberto, es la reposición de votos para la campaña. Así que eso ya está claro que ella también igualmente está en el panorama político. Y la tercera, la ala derecha, que yo también diría que no es muy seguro que la que gane la consulta sea la candidata del Partido Centro Democrático del Uribismo, por lo que se está presentando ahí con el candidato del Santismo, Juan Carlos Pinzón, el gobernador, ex embajador, y apadrinado por una persona dentro del partido de mucho peso en la parte intelectual,
como es el señor Gaviria, José Julio Gaviria, el mismo que llevó a Santos al Ministerio de la Defensa Nacional y que llevó a Santos a ser el candidato de, del uribismo en los dos periodos. Así que le rompió los huevos. Así que el panorama y la incidencia va a ser muy grande. Allí se van a mirar muchas cosas y se van a despejar muchas cosas. Y lógicamente que eso van a ser candidatos a la presidencia. Pero como quiera que las personas tienen que inscribirse con su fórmula vicepresidencial, no podemos pensar que un candidato que ha sido elegido para ser candidato a la presidencia sea candidato vicepresidencial, porque eso no es el objetivo de la consulta. Entonces no podríamos pensar de pronto en una fórmula presidencia, por ejemplo, Abelardo, y quien gane la consulta del centro a la derecha, sea Paloma o sea Juan Carlos. No, porque él tiene que haberse inscrito ya con una fórmula. Entonces muy difícilmente se pueden cambiar las fórmulas a no ser que alguno de la fórmula muera o tenga una discapacidad tal que no le permita estar como candidato presidencial o vicepresidencial. Así que es muy complicado poder pensar que alguna de estas consultas podría determinar quién es la fórmula vicepresidencial de los que van punteando tanto de izquierda como de derecha. Muchas gracias. Correcto, gracias, mi coronel. Por los 2 minutos, por favor, adelante, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Bueno, el mundo perfecto sería que no tuviéramos sino un candidato de la derecha, un candidato de la izquierda y un candidato del centro. Y con eso, pues, hacer las elecciones correspondientes. Pero no es así, desafortunadamente. El primer problema que tenemos es, ojalá se cambie el abstencionismo. Tenemos una abstención de más de 10 millones de votos, que es lo que nos permitió desafortunadamente que tuviéramos el gobierno que tenemos hoy. Importante es que motivar a esas personas y seguramente que es parte de lo que están haciendo los candidatos a que esas personas que están políticamente inactivas participen. Y claro que incide toda esta situación porque como nos han dicho, divide y reinarás, eso es lo que está pasando. Ahorita la misma posición de izquierda con dos candidatos que se van a pelear la primera vuelta, ahí están dividiendo en vez de llegar fortalecidos. Eh, los dos candidatos que se mueven en la consulta de Claudia, indiscutiblemente que es otro pedazo que le quitan a la torta. Los 9 son otro pedazo que le quitan a la torta. Entonces, yo creo que, por lo menos considero que de esas tres consultas fácilmente pueden salir unos 10 millones de votos, unos 12 millones de votos. Y esos se van a necesitar verdaderamente para definir el jugador de la primera vuelta, ojalá, y, o en el peor de los casos que se requiera apoyo para la segunda vuelta. Entonces, la situación no está fácil, eh, genera incertidumbre. Parte de lo que también hablaba mi colega en la charla es el electorado no está bien informado, el 10 segundos. electorado sigue confundido. Muchas gracias. Bueno, mi coronel, gracias a usted. Por favor, adelante, mi sargento mayor Sander Landazuri. Mi coronel, claro que incide realmente eh, en los dos punteros, incide indudablemente. ¿Y en qué va a incidir? Justamente en ese voto, lo que se está esperando, el voto de opinión. El voto de opinión va a jugar un papel decisivo. Los indecisos van a jugar papel decisivo. Son votos que se les van a ir a los punteros de las manos y van a quedar en las arcas o en las urnas a favor del señor Roy. Ese sería mi punto de vista en relación a esta pregunta. Gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra entonces a mi coronel, perdón, mi general Hipólito Herrera con sus 2 minutos. Mi general, adelante, por favor. Muchas gracias, señor coronel Fuentes. En particular, pienso que la incidencia sobre los dos punteros va a orientarse en primer lugar sobre los resultados que marque la elección para el Congreso
porque pues desde luego desde ese punto de vista marca, como quien dice, la inclinación de la balanza hacia uno u otro costado. Y pues desde luego eso va marcando un interés importante ahí para cualquiera de los dos lados. También los intereses de cada uno de los participantes, porque una cosa es lo que nosotros estamos pensando desde el lado bueno relativamente de la política, del deber ser, y otra cosa es lo que están pensando cada uno de los participantes frente a sus intereses. Y lógicamente cada una de esas personas que tienen poco poca fuerza, pero que desde luego van por unos intereses que ya conocemos, que es recuperar la inversión que han realizado supuestamente o que les han apoyado. Desde ese punto de vista también van detrás de un acomodamiento y un posicionamiento para el futuro o de posible participación en el futuro gobierno según escojan. Muchas gracias. A usted, mi general, muchas gracias y por la optimización del tiempo. Por favor, adelante, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues las consultas van a reincidir en los dos punteros en la siguiente forma. Pues aumentará el nivel de favorabilidad de ambos. No sé si en mayor o menor de aquel o cual de los dos candidatos, sino simplemente en el porcentaje total. Pero me inclino a pensar de que Cepeda ya llegó al límite máximo de su favorabilidad, porque la izquierda siempre es muy explícita, mientras que la derecha no lo es tanto. Entonces, debe haber muchos votos silenciosos, ocultos y privados en el lado de la esprilla. Gracias, mi coronel. Usted, mi coronel, muchas gracias. Por favor, adelante, ingeniera Rosalía Medina. Gracias, mi coronel. Definitivamente, cuando hay este desorden de dos punteros por las encuestas y un montón de consultas por otros que de todas maneras se van a presentar al- a la presidencia de la República, a la elección de la presidencia de la República, es de simple aritmética. La Constitución dice que el ganador es el que saque la mitad más uno de los votos válidos. Y si uno se pone a contar los votos de todos los que se van a presentar, pues va a disminuir quién sabe en qué cantidad los votos válidos. Y a mí no se me olvida la época en que se presentó Petro a la alcaldía, a la elección en la alcaldía de Bogotá, y se presentaron 5 personas. Y haciendo todas las cuentas con simple aritmética, el señor sacó nada más el 14% de los votos válidos, por supuesto por la gran abstención, y no es posible que digamos que la mayoría fue esa, sino la suma de todos los otros que no sacaron nada en claro con esa participación. Así es de que esta es una de las cositas que tenemos que cambiar en la Constitución, porque no es posible este desorden tan tenaz, donde se presenta el que quiere sin las condiciones mínimas a la candidatura a la presidencia del país. Yo creo que sí va a incidir muchísimo eh, las encuestas que están haciendo de todo tipo, tanto de la Espriella, Cepeda, de las consultas, etcétera, van a contribuir a este desorden electoral y vamos a quedar sin saber el que quede si realmente tiene la mayoría de los votos válidos. Muchas gracias. A usted, ingeniera Rosalía, muy amable. Eh, por favor, entonces, la próxima pregunta, mi coronel.
Sí, señor. Ahí está. Bueno, entonces le damos la palabra a mi general Hipólito Herrera. Adelante, mi general. Léala. Señale dos enseñanzas políticas estructurales derivadas de la actual competencia electorera para que los partidos políticos inicien a evolucionar en Colombia hacia una versión integral de la conducción del Estado. Interesante. Mi general Hipólito Herrera, por favor, adelante. Muchas gracias, señor Coronel Fuentes. Pues definitivamente lo que se ha venido recalcando hasta el día de hoy en los diferentes talleres y seminarios, eh, la falta de conocimiento o la falta de cultura política, de conocer o de tener una estructura y lógicamente estrategias en la participación política y para resolver las prioridades del Estado y de la sociedad, pues es uno de los aspectos que hay que necesariamente ir proponiendo y tener escuelas o centros de pensamiento de alto nivel para que logremos tanto especialmente la sociedad, tener una nueva cultura en ese sentido, porque pues desde luego tanta cantidad como nos lo han venido recalcando de participantes en las contiendas, tanto para presidencia como para el Congreso de la República y lógicamente las otras eh, tendencias de la administración pública, pues nos dejan precisamente la sensación del escaso conocimiento, la escasa capacidad y de las estrategias muy limitadas. Prácticamente casi que todas las personas que participan en un debate no salen de una sola estructura y de una sola planteamiento dándole la vuelta. Entonces, desde ese punto de vista, realmente estamos muy limitados en ese sentido, tanto los participantes como la sociedad electorera también. Muchas gracias. A usted, mi general, muy amable. Adelante, por favor, ingeniera Rosalía Medina. Ya acabo de hablar, mi coronel, gracias. No, es con esta tercera respuesta, ingeniera. Ah, perdón que estaba aquí leyendo Bueno, mensajes. entonces le doy tiempito para Ya, ya, que... ya, ya, Bueno, adelante, por ya, favor. ya, ya, ya puedo. Dos enseñanzas políticas estructurales derivadas de la actual competencia electorera para que los partidos políticos inicien a evolucionar en Colombia hacia una versión integral en la conducción del Estado. Sencillamente les voy a recomendar, yo sé que a casi nadie le gusta leer, pero en la web nuestra tenemos un artículo absolutamente magnífico que se llama La estrategia militar del siglo XXI, escrito por nuestro presidente y donde está haciendo el cuadro, el marco conceptual más completo para la formación real de la oficialidad y suboficialidad, especialmente del Ejército Nacional, pero válido para todas las fuerzas. A propósito de un señor coronel que lo llamo a decirle que muchas gracias por haberle cambiado su concepto sobre la geopolítica, porque había tres empresas civiles que iban a contratar con el ejército la educación geopolítica y geoestratégica de los oficiales más jóvenes, de los capitanes que van para mayores y de ahí para adelante. Por favor, lean eso, porque francamente no sabemos que una competencia electoral haga una enseñanza política estructural, que es lo que se necesita. Eso va a ser el relajo inmarcesible, este proceso electoral. Y como no leemos, no sabemos qué es lo que está mal. Por favor, lean ese en la web de Fundel, la estructura que debe tener realmente la formación
de la oficialidad en todas las fuerzas, porque criticamos a los políticos, criticamos a los abstencionistas y realmente, en general, la ciudadanía tampoco está portándose bien por falta de cultura política. Muchas gracias. Bueno, ingeniera Rosalía, muy amable. Mi coronel Iván González, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues una primera enseñanza que yo encuentro en el actual contienda electoral es de que hay un partido que está deseoso de servir, de prestar un servicio por vocación, por sentido altruista, humanista, de sentido realmente social, pero el social bien entendido, no el concepto socialista comunista, que se utiliza por semántica para esconder el comunismo. No, sino porque se tiene sentido patriótico, nacionalista. Y por el otro lado, tenemos a un partido que, aunque critica el capitalismo, es explotador, es utilitarista, es monetarista, es economista, está buscando dinero. Lo vemos, por ejemplo, con el solo hecho muy evidente y que quedó perfectamente claro cómo un candidato ha pretendido hacer 2 consultas y quién sabe más querrá hacer, 3, 4, 5, con tal de que tenga motivo para reclamar una retribución por esos conceptos. De tal manera que entonces hay una hipocresía, que tanto que se habla de que es para servicio social, pero está detrás de la plata, del dinero, de la riqueza. Entonces no lo podemos entender. Entonces debemos de aprender estas 2 enseñanzas en esta contienda electoral, de qué es la realidad del izquierdismo y cuál es la realidad del derechismo. Muchas gracias, mi coronel. A usted, mi coronel, muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo no sé si de pronto se podría hablar de 2 enseñanzas. Yo pienso más bien de 2 decepciones de esta contienda electoral. La primera, que no se respetaron las reglas del juego de los partidos, y sobre todo del Partido Centro Democrático, de que inicialmente se habló que los candidatos al Senado iban a ser escogidos por meritocracia, por la Universidad de La Sabana, cosa que no se cumplió. Nombraron 5 personas y esos 5 escogieron, y en últimas, quien dijo quién era y quién no era fue Álvaro Uribe Vélez. Creo que si se hiciera por meritocracia, llegarían mejores personas, mejores candidatos, más capaces, con más condiciones a ocupar las curules tanto en Cámara de Representantes como en Senado de la República. Y la segunda, lo relacionado con las consultas. No sé cómo pasa la reposición de votos de tener un precio o valor de voto de 2.800 pesos y pasa a tener un precio, según el último acto administrativo del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, 8.290 y pico, casi 8.300. Es decir, subió, se triplicó, se cuadruplicó. Entonces no sé si eso sea un juego muy, muy, muy deshonesto y que simplemente permita que el pueblo pague a los candidatos las elecciones de esa manera. Por eso es que están tratando de hacer doble consulta, que la propuesta sería ACPA para que van a participar de la segunda. Ya le habían dado la plata a la primera, era que no la plata a la segunda, porque pasar de 2.800 a 8.300, eso siempre tiene un valor. Creo que eso hay que revisarlo, hay que modificarlo, y como decía la ingeniera Rosita, debería haber un tope para esto de las consultas. Pero la respuesta que da todo el mundo es, eso es la democracia. Muchas gracias. Bueno, usted, mi coronel, muy amable. Por favor, adelante, mi sargento mayor Sanders Landazuri. Gracias, mi coronel.
en relación a esta pregunta y concretamente, porque dice para que los partidos políticos inicien a evolucionar en Colombia, indudablemente esto hay que cogerlo con seriedad. Max Weber dice que el político y el religioso deben de tener carisma. Carisma, más no ser bufón. Carisma, más no ser bufón. Y desde el inicio hasta terminar una campaña política, hay que ser serio. Hay que saber que realmente se está jugando muchos elementos coyunturales de la vida social del país. No es única y exclusivamente una persona con conceptos regionalistas o algunas de estas cosas, entonces la coge pólvora, pitos y globos. Esto hay que ser serio. Por eso dice, para que los partidos inicien a evolucionar, el líder político debe ser serio, no bufón. Y segundo elemento es que esto hay que concertarlo con fuentes internacionales, con otros países, con otros partidos. Esto no, hay todavía políticos que creen que se mandan solo o que creen que en Colombia se elige el presidente colombiano y no hacen concertaciones internacionales y no hacen lobby internacional. Hay que hacer la concertación internacional, no nos mandamos solos. Entonces, esos dos elementos quiero dejar en relación a estas respuestas para que los partidos evolucionen en Colombia y realmente más allá de esa visión integral o versión integral de la condición de Estado, tienen que realmente estos líderes políticos o quienes se lanzan a hacer política, tienen que ser serios y tienen que llevar a cabo concertaciones internacionales. Son mis dos elementos. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi sargento mayor, muchas gracias. Bueno, voy con mis 2 minutos y mi concepto personal. Una de las enseñanzas, y gracias a lo que hemos visto en Fundel, es que los partidos políticos y el reguero que hemos visto de candidatos se deben sencillamente a un abandono por parte de los partidos hacia los militantes. En atención a que los partidos en épocas electorales solamente se preocupan por sus votos, por llamar gente y nada más. Ganaron, ganó X partido y los otros partidos les dieron su tajadita en determinados puestos o cargos y hasta ahí llegaron. Y se los digo porque lo he vivido en carne propia y lo he preguntado. Oiga, ¿y qué pasó con el plan de trabajo del partido hacia las masas? ¿Cómo vamos a seguir incidiendo en los núcleos que creamos en las veredas, en las universidades, en los barrios? Y apenas se miran entre ellos y sí, la respuesta, ¿no? Estamos trabajando y aún estamos esperando el plan. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. No hay conciencia política dentro de los partidos. Y eso es muy grave, porque entonces el militante prácticamente lo abandonan a su suerte y vuelven otra vez a volverlo a darle la mano, a sacarse en la foto, a decirle que él es un buen dirigente, un buen líder en ese sector, y entonces venga para acá, mi hermano. Eso está muy mal. Esa es una enseñanza que hay que fortalecerla. Y la otra, pues, obviamente, la educación dentro de la política. Gracias. Adelante, mi coronel. Muchas gracias. Hemos terminado con las 3 preguntas. La intervención de la sala virtual, teniente coronel Eugenio Alarcón. Muchas gracias a todos por su disciplina. Uy, disculpen, mi coronel César Saavedra. Adelante, por favor, con sus 2 minutos. Ahí sí, mejor dicho, le debo 22 de pecho. Por favor, hágalo de manera invertida. Listo. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Yo pienso que la mayor enseñanza que hay sobre esto es que los partidos deben pensar seriamente en lo que quieren hacer. Si no estoy mal, son 34, 36 o 40 el número de partidos que tiene
el país. No podemos tener esa cagüetería donde todos cogen al Estado como una vaca y la quieren ordeñar, perdone que lo diga de esa manera. Aquí no debería haber sino un partido que se llame izquierda, otro que se llame centro, otro que se llame derecha, y agreguémosle uno más por todos estos independientes que se llame de esa manera, partido independiente. Y al hacer eso nos ahorramos un montón de plata. Dejamos de servirle a familias, a tributos, a gente que tienen el negocio en ese tipo de cosas. Entonces yo creo que eso es muy importante y debe ser parte de la próxima reforma que se haga de cómo el país verdaderamente lo sinceramos en esa cantidad o proliferación que tiene partidos que no sirven para nada y el resultado lo vamos a ver en las elecciones de marzo, mayo y si toca en junio. Y el otro punto que también se debe insistir mucho, y lo han hablado ustedes, sobre la formación, sobre la educación, sobre todo esto, son los mismos partidos que queden, los cuatro que queden, son los que deben avalar quiénes son los candidatos. Como lo dijeron que lo iba a hacer con la Universidad X o la Universidad Y, o que tengan una forma de avalarlos que sean similares para todos, que las características sean las mismas, que el punto de partida sea el mismo y eso nos permite tener unos políticos mejor preparados, mejor valorados y evaluados. Y eso podría cambiar mucho la situación. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel Saavedra, muchas gracias. Entonces le damos la palabra a mi coronel Villamarín Pulido, presidente de la Fundación, para su resumen y la bendición por el día de hoy. Adelante, mi coronel Villamarín. Bueno, muchas gracias a usted, mi coronel Fuentes, por la moderación y a todos los asistentes por la disciplina y en especial por los excelentes aportes y comentarios, reflexiones y puntos de vista que escuchamos hoy. Este taller, como todos sabemos, ya es la tercera vez que lo hacemos. Los dos anteriores estuvieron muy similares, que fueron como un comienzo, primero un calentamiento, luego ya le fuimos más a fondo a reiterar sobre los puntos que habíamos analizado. Y hoy ya pasamos a un tercer escenario, que fue mirar primero un candidato, luego las posibilidades de influencia de las consultas y finalmente entrar ya en la parte científica, analítica, de reflexión de cómo nos afecta eso. Entonces es un taller bien completo, es bien robusto porque con varias voces, varios cerebros pensando y varios puntos de vista, pues todos aprendemos, todos enriquecemos la cultura y vamos tomando tendencias, no individuales de por quién o a quién seguir, sino tendencias de análisis, reflexión y de entendimiento del enredo en que nos tienen metidos toda esta cantidad de politiqueros descompuestos. El taller, como ustedes lo están viendo en pantalla, perspectivas de la dinámica electoral para el Congreso y Presidente de la República en Colombia 2026. Luego recordamos, porque fue simplemente recordar aquí, un listado con el cual hemos trabajado en los dos talleres anteriores para mantener la línea de puntos concretos sobre los que trabaja y no extendernos a hablar de todo y al fin de nada. Lo único que le agregamos es que después de la visita del señor Petro a Estados Unidos se comenzó a evidenciar una crisis que no, por ahora no es definitiva, pero que está marcando pautas dentro de la izquierda. Y lo demás, pues se resarce las mismas tendencias por ahora, aunque también las tendencias de los dos candidatos que iban de alguna forma holgados ya no lo están tanto. Después pasamos a la primera pregunta, si alterará el mapa político electoral el evidente e innegable repunte que ha tenido el señor Roy Barreras cuando entró a ser parte de este extrañísimo juego electoral, pese a la cuestionada reputación que tiene, que es un camaleónico plenamente identificado, él y sus actuaciones, ¿no? Pues recordemos que de manera increíble tuvo que renunciar a la presidencia del Senado antes de que lo destituyeran, porque
había cometido un delito de doble militancia y otras cosas, se salió con la suya, se retiró, y Petro, que es más corrupto todavía que él, lo que hizo fue nombrarlo de embajador en el Reino Unido. Pero más grave todavía, que el Reino Unido, teniendo la información de quién es este delincuente, le hayan dado las credenciales o le hayan validado las credenciales como embajador, cuando usualmente estos países del primer mundo se dan el lujo de devolver a lo que llaman los candidatos bananeros. Pero en este caso se salió con la suya, llegó de embajador allá, y estando de embajador se la pasaba más en Bogotá que allá. Cada rato lo veíamos aquí en Bogotá, haciendo contactos para mover la trapacería. Entonces, con todo lo que ustedes dicen, sí, sí, tiene un peso, está influyendo y ha aprovechado los cargos públicos y la corrupción de los corruptos, de la cual ha hecho parte, para ubicarse muy bien. Pasamos luego a la segunda pregunta. ¿En qué podrían incidir los dos punteros de la escrilla, sobre los dos punteros de la escrilla y Cepeda, las tendencias de las consultas y los aventureros que se lanzan solos? Aquí ya hubo una gama amplia de respuestas. Se miró desde el orden matemático, se miró desde el orden eh, práctico de la política, de la metodología oscura que se usualmente y consuetudinariamente ocurre en Colombia, pero al final hubo también un consenso en que mucho, poquito o más o menos intermedio sí incidirán, porque hay un gasto grande del presupuesto, porque hay unas tendencias a mantener la desazón y la desinformación, porque la- el electorado sigue sin tener un norte claro, porque no hay partidos, sino lo que hay es unas tiendas de garaje grandísimas, expertas en vender avales y una cantidad de descompuestos utilizando a la gente. Se mencionó también que un partido que medianamente se consideraba serio terminó pegándole la puñalada a sus propios militantes que se han esforzado por construir su actividad política. Entonces, vemos que las dos primeras preguntas en conclusión apuntaron a que el señor Roy Barrera sí altere el mapa y que lo que está pasando de alguna manera, mucho, poquito, pero no nada, sí va a influir en todo el escenario por todos los intereses que allí se juegan. Y luego ya pasamos a una pregunta que era mucho más, como dijimos, científica, más técnica, más de reflexión. Y pues aquí también hubo varias respuestas. Y era tratar de buscar enseñanzas políticas estructurales derivadas de lo que está pasando para que los partidos comiencen a ser por primera vez serios en Colombia y a implementar y a dinamizar actividades o metodologías que le sirvan a Colombia y no a ellos. Eh, Al escuchar todas las respuestas, nos queda una sensación, es de desazón, de que no hay en este momento, por muchas enseñanzas que se deriven, la posibilidad de implementarlas, porque como dirían los jóvenes que apoyan las barras deportivas en los escenarios, no hay con quién. No tenemos en este momento dentro de esos personajes a nada distinto, porque es politiquería pura. Se hicieron unos comentarios muy valiosos de todos ustedes al respecto. Y pues en el fondo, al final, lo que nos lleva es a concluir que en Colombia requerimos sí o sí formar una escuela de pensamiento político, continuar con este impulso que hemos venido sosteniendo desde Fundel y lograr lo más rápido posible que se estructure un centro de estudios políticos y de formación de líderes, de formación de pensamiento y de acción organizada y estructuralmente planeada, porque no hay un camino diferente para resolverle los problemas a Colombia, que son demasiados, ni tampoco hay una persona en un equipo capaz de resolverlos todos, pero sí de enfocar y orientar con base en la reflexión. Síntesis de todo lo dicho: el señor Roy Barreras tiene unos contactos oscuros, tiene la habilidad de buscar los contactos políticos donde hay conveniencias, que la política desafortunadamente está llena de eso en todos los niveles y en todos los escenarios nacionales e internacionales y de interacción entre estados.
Segunda medida, que estos personajes de garaje, ansiosos y avarientos por conseguir mantener sus feudos burocráticos y empresas electoreras, no electorales, sino electoreras de trapacería, seguirán empeñados, que la misma ley colombiana está hecha es para tolerar, cohonestar y estimular eso, y que si no se procede a estructurar un proyecto serio en el cual se vincule muchas personas, no solamente con el ímpetu del corazón, sino con el ímpetu del análisis y la formación, estaremos navegando en lo mismo y nuestros nietos de los nietos volverán a hablar dentro de 50 años de los mismos temas que estamos hablando hoy y haciendo los mismos diagnósticos. Con esto terminamos esta semana, que ha sido una semana interesante de actividad académica. Los invitamos el próximo lunes a continuar toda la semana en nuevas actividades y nuevas tareas de reflexión. Eh, Procuraremos analizar la fenomenología compleja que hay entre Estados Unidos y Canadá en la frontera, y con las decisiones que ha tomado Trump y el reto que tiene con el primer ministro de allá. Veremos también lo que pasa en Siria, lo que pasa en Sudán y otros temas muy importantes para coadyuvar a formar mentalidad de estrategas con visión de estadistas. Entonces les deseamos a todos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Amén. Gracias, Amén mi y coronel. amén. Amén.